Nuestra oración. Romanos capítulo 4, verso 1, vamos a hablar un poco en esta noche de la doctrina de la justificación. La base bíblica está en Romanos capítulo 4, verso 1, y quiero que por favor miremos hasta el verso 8. Yo voy a leer la palabra del Señor, ustedes siguen con sus ojos la lectura. Dice Romanos capítulo 4, verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, el salmo que leímos al principio, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Leamos el 8 todos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque llegó el momento de la administración de tu palabra y que tu Espíritu tome lugar en cada vida. Señor, que en cada uno de nosotros quede muy clara esta palabra para que por ella, Señor, nosotros seamos agradecidos por la obra tuya, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, para que ninguno se justifique según sus obras, sino que es por ti, mi Dios, quien justificas a todo aquel que en ti cree. Padre Santo, en esta hora, Señor, te presento a todos los que están al alcance de mi voz y que tu palabra llegue allí a cada corazón y por ella haya fruto para ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Hermanos, voy a hablarles esta noche de la doctrina de la justificación. Y la justificación es un cambio de relación o posición con respecto a Dios. De relación o posición con respecto a Dios. Hay una aseveración divina. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Sí, estamos fuera. Estamos lejos. Posición. Destituidos de la gloria de Dios. Pero la justificación, entonces, es un cambio de relación, nuestra relación con Dios, y de posición con respecto al Señor. Tiene que ver con las relaciones que fueron dañadas por el pecado. Es decir, que el pecado daña la relación del hombre con Dios. Isaías 59:1 dice, no se ha grabado el oído de Dios para oír, ni su mano para salvar, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho que Él no oiga, ha hecho que Él esté lejos de nosotros, porque el pecado, hermano, nos separa de Dios, mantiene al hombre alejado de Dios. Entonces, la justificación tiene que ver con las relaciones que fueron dañadas por el pecado, y siempre estas relaciones son personales. Es decir, yo no me puedo justificar de mi pecado delante de Dios. La gente anda justificándose, la gente anda viviendo en su justicia propia y es un grave error hacer eso. Pero mire lo que dice aquí Deuteronomio 25:11. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Miren, hace 20 años justamente, o creo que un poquito más, uno de los jugadores famosos del fútbol americano, llamado O.J. Simpson, tuvo a todos los medios de comunicación atentos a lo que el juicio en que él estaba allí incurriendo por la muerte de su esposa. A él se le culpaba directamente de la muerte de su esposa. Y estaban los jueces allí, estaba en pleno juicio y todo. Yo me acuerdo que eso fue algo nacional, como estaba este hombre que había sido un hombre muy, muy famoso en cuanto a esto.
y estaban allí y estaban esperando la sentencia. ¿Qué era lo que iba a decir el juez después de que dictaminara la sentencia? Bueno, me acuerdo que las cámaras entraron allí a la corte y allí se produjeron las palabras del juez: not guilty. Como quien dice, no es culpable. Pero yo quiero que ustedes piensen en un momento, les pongo este ejemplo, ¿qué sentía aquel hombre? ¿Cómo estaría ese hombre? Porque donde dijeran guilty, o decir culpable, él iba a ser puesto en la prisión quizás para siempre o por muchos años. Eso era algo que lo tenía allí muy asustado, muy preocupado, muy cargado, muy nervioso, muy de todo. ¿Verdad que sí? Una persona que esté siendo juzgada y que piense de que por eso que hizo o que lo están culpando va a pasar tantos años, lo que viene es difícil. Entonces, pero vino en ese momento esa expresión not guilty y me acuerdo del rostro de él, nunca lo olvido. Y los que estaban ahí con él, todos como si hubiera sido una gran noticia, de la que se salvó, mejor dicho, este hombre, porque iba a la justicia a condenarlo a él fuertemente, pero no hubo suficientes pruebas para demostrar que él era culpable. Pero me llama la atención y nos debe llamar la atención de que nosotros, si no somos justificados por Jesucristo, ¿qué va a pasar con nosotros? Esto es algo peor, hermano, porque a O.J. Simpson le iban a esperar algunos años en la prisión, 30, 40, 50, 60, o quizás un día iba a salir de la prisión, muerto o vivo, pero iba a salir, ¿verdad? Pero hay otra prisión para los hombres, como consecuencia del pecado, y los hombres no sienten nada. Como que nada va a pasar, como que nada les va a ocurrir, y viven la vida en el pecado y todavía cargando la deuda de su pecado, hermanos. Y nadie se puede justificar ante Dios, porque ni la luna siquiera es limpia delante de los ojos de Dios. Cuanto menos el hombre, que es peor que un gusano, dice el libro de Job. Nadie puede justificarse, hermanos, delante del Señor. Y esta noche vamos a mirar justamente cómo es que nosotros somos justificados por el pecado o del pecado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante que midamos, hermano, que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario demanda de nosotros una entrega total al Señor para que vivamos libres del pecado y para que esa sentencia del pecado no venga sobre nosotros, porque hay consecuencias. Usted, hermano, tenemos que saberlo. Mire, yo se lo quiero decir a esta congregación esta noche. La gente afuera que no conoce a Jesucristo va a ser juzgada porque erran a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos. La gente afuera, hay una ley para el mundo que tiene que estar sujeta a la ley de Dios, 10 mandamientos. Créanlo o no lo crean, Dios los va a juzgar a ellos, pero a la iglesia la va a juzgar el Señor por todo lo que usted no crea de esta Biblia. Allá son apenas 10 mandamientos, aquí es por todo. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nos dice cosas que tenemos que hacer, y estoy hablando con la gente cristiana, porque afuera ya hay 10 mandamientos que lo juzga, y si uno falla dos, es culpable de todos, dice la Escritura. Así que están como reos listos para una condenación, y la gente no entienden que ahí viene un juicio. El juicio del trono blanco es lo mismo, hermano, es un juez que va a estar allí y van a ser puestos los libros y van a ser puestas las obras de los hombres. Todo lo que el hombre deba delante de Dios, hermanos, va a ser juzgado en ese día, y la gente no lo sabe. Pero la Biblia dice claramente allá en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, luego al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien, la ira de Dios se revela contra los hombres, contra todos, por la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, pero en esta noche vamos a mirar que la justificación quiere decir declarar o hacer
a parecer inocente o justo al que está siendo juzgado por alguna conducta o por transgredir alguna ley. Romanos capítulo 2 nos dice, y quiero que mires esta palabra, por favor, porque esta palabra que está aquí en Romanos 2 es tan vital, tan importante, hermanos, que mire lo que dice aquí. Dice, verso 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque no te juzgas, porque tú juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Detengámonos ahí un momento. Está diciendo aquí que cómo nos queda de fácil juzgar a los demás y no miramos lo que nosotros estamos fallando. Que de ninguna manera nosotros podemos escapar del juicio de Dios si nosotros menospreciamos las riquezas de la benignidad de Dios. Dios, benignidad es calidad de bueno. Él es muy bueno. Y no nos ha pagado todavía conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros delitos. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene paciencia y longanimidad. Él es largo en misericordia. Hermano, aquí lo está diciendo, ignoramos. Por eso, hermano, miren, esta noche, si alguien le debe algo a Dios, óigame, si alguno de nosotros le debemos algo a Dios, corramos al altar del arrepentimiento, corramos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Amén, hermanos. Eso es importante esta noche. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno. Vea, nadie se puede justificar. Cada uno preocúpese por lo que le debe a Dios, primeramente. Hermano, porque dice aquí, cada cual pagará, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Si usted sabe que la Biblia trae un bien, usted, hermano y hermana que es de esta congregación, que conoce al Señor, si usted sabe que hay algo que es bueno y usted no lo hace, apresúrese a hacerlo. Porque aquí dice, hermano, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que buscamos nosotros, no aquí, allá. Gloria, honra e inmortalidad. Pero ira, dice aquí, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así es que si usted sabe que esto es bueno y usted no lo hace, tenga cuidado. Pero es que yo no robo, yo no mato. No te puedes justificar. No nos podemos justificar, hermanos. Aquí estamos hablando cosas muy serias. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado. No, yo no sabía de los 10 mandamientos, dirá alguien. A mí nunca me enseñaron. No, y es verdad que la gente anda por allá. Usted le pregunta, ¿usted sabe cuál es el primer mandamiento de los 10? ¿Y sabe qué le dicen a uno? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Menos. ¿Verdad? No lo saben. Pero acá dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Oh, ¿verdad? No sabía que es como cuando uno llega a Estados Unidos y deja el carro estacionado en la pompa
En mi país usted lo puede dejar en cualquier parte. Pero aquí llegaste y lo dejaste en una pompa. Usted no puede ir donde el juez a decirle, no, yo no sabía, yo soy nuevo aquí. No sabía. El juez le dice, no sabía, pues ahora sabe, pague el ticket. No lo va a excusar por eso. Pague, mi hermano, a mí me ha pasado. Yo he estado donde esos jueces son duros. Si tú infringes la ley, toma. Ahí está. Que no sabes, no vengas con eso. Sí, nadie se puede, esto es lo que queremos entender hoy, nadie se puede justificar delante de Dios por sus obras, por lo que cree que hace bien. No. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, hablando de los de la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo así? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay gente que sabe que, ¿cuál es óigame, ¿cuál es el octavo mandamiento? No mentirás. ¿Sabían o no sabían? ¿Ese no es el octavo? ¿No? ¿Cuál es el octavo? Entonces el noveno. ¿Cuál es el noveno? No mentirás. Sí, el octavo es no hurtarás. No hurtes más. No mientas más. Pero, acá dice, no mientas más. Pero hay gente que no sabe la ley y sabe que mentir es malo. Su mente le dice, ¿cierto? Bueno. Entonces aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Es que cuando la conciencia te dice algo, ya quedaste mal delante de Dios. Hablaste mal. Reaccionaste mal. Hiciste mal. Pensaste mal. Sentiste mal. Y estás mal. Por la obra escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Allá está adentro una lucha. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos. ¿Qué tiene usted guardadito ahí? Que ni el pastor, ni su esposa, ni el líder de jóvenes, ni la líder de damas sabe nada. Nadie sabe nada. Pero el Señor sí sabe. Porque es que lo ve allá en un plasma grandísimo que tiene allá. Todo lo ve. No, él no tiene plasma, pero allá ve una pantalla grandísima allá. Ese capítulo de Romanos, la primera vez que lo leí me quedó aquí, vea. Muy claro en mi corazón. Ahora, sigamos aquí. La justificación es una declaración que determina a un hombre o a una mujer justo en relación personal con Dios. Si Dios mira a esa persona y dice, tú eres justo. El Señor te juzgó y dijo, justo eres tú. Ahora, ¿cuántos justos hay aquí? ¡Oh, ay! ¡Qué bien! Y ese amén salió rapidísimo, ni siquiera preguntarle a la conciencia. ¿De qué consiste la justificación? El perdón del pecado y la eliminación de la culpa, número 1. Hechos 13:38 dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Hermanos, el único que nos puede sacar del infierno, hermano, del fuego eterno, el único que nos puede salvar de la condenación es Jesucristo el Señor. Cuando nosotros le creemos, ¿y sabe qué significa la palabra creer? Ay, hermano, eso es, yo creo. Sí,
si creíste, ¿cuándo te bautizaste? ¿O ya te arrepentiste? ¿O no? ¿O sigues haciendo lo que hacías antes? ¿O sigues cometiendo el mismo error siempre? ¿Eso es arrepentimiento? No. Vamos. Al que cree, obra. Y porque las obras que hizo no lo justifican. Nada. Así sea buenísimo, que no mato ni una mosca. De vez en cuando me tomo un traguito con mis amigos. Yo nunca he engañado a mi esposa con ninguna otra mujer, pero eso sí. Cosas como esas. Hey. Yo nunca hablo mal de nadie. Bueno. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, el único que nos puede justificar delante de Dios es el Señor Jesucristo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice ahí, Dios es el que justifica. Así que hay que vivir metidos en Cristo, vivir en Cristo y salir del Adán. Vivir en Cristo. La justificación quiere decir que todos nuestros pecados son perdonados, todos. Hay un problema, y es que el creyente a veces comete errores, falla a Dios. Humanos somos todos, y somos susceptibles en algún momento a errar, pero ojalá no lo hagamos voluntariamente. Erraste involuntariamente, pero no te sientas condenado por eso, sabiendo que su benignidad te llama al arrepentimiento. Sí, podemos haber fallado, pero corre al altar y arrepiéntete. Porque qué Dios como nuestro Dios, que se complace en hacer misericordia. A Él es feliz sepultando pecados, sepultándolos. No que, ay Señor, sepúltame este pecadito, pero al otro día vuelve a hacer lo mismo. Entonces ya no es un pecadito, es un pecadote. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Pero Él se complace en hacer misericordia. Él sepultará nuestros pecados. No se volverá a acordar de ellos. Lo que hicimos ayer con los hermanos. El Señor sepultó sus pecados. Ellos quedaron exonerados de todos los pecados. Fueron borrados y de la presencia del Señor a ellos les espera tiempos de refrigerio. ¿Estamos o no estamos? Claro. Porque hermano, viene cuando tú te separas del pecado, te liberas del pecado, te libras del pecado. Lo que viene es la bendición de Dios. Lo que viene es la comunión de Dios. Lo que viene es la paz de Dios. Amén. Entonces la justificación es más que el descargo. Descargo es la solución al problema del pecado. Estamos. Justificación es como si yo nunca hubiera pecado. Estamos hablando de en qué consiste la justificación. Primero, en el perdón y en la eliminación del pecado. Segundo, es la imputación de la justicia de Cristo a los pecadores. Es decir, que mis pecados no se quedaron en el aire. No se quedaron sin ser pagos o sin ser pagados. Fueron imputados en la vida de Cristo. Es decir, que mis pecados los tomó el Señor y los cargó Él. Por eso es que lo tenemos que amar a Él. Lo tenemos que buscar a Él. Tenemos que creer en Él. Tenemos que obedecerle a Él y ser fieles a Él. La imputación de la justicia de Cristo a los pecadores. Romanos 3:21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, Jesús nos redimió de la cárcel del pecado.
Si hubo enfermedades, si hubo problemas emocionales, si hubo dolor, si hubo angustia, sufrimientos, era porque vivíamos bajo esa condición. Pero Cristo Jesús nos sacó de allá, hermanos, nos libertó de la mano opresora de Satanás y ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hablamos el domingo en la tarde sobre eso, sobre la doctrina de la propiciación. ¿Qué significaba eso? Cómo la sangre de Jesucristo puesta en el propiciatorio es la propiciación por los pecados nuestros y los de todo el mundo. Lo expliqué claramente. Ok, y aquí dice entonces, dice aquí, voy a volver a pasar ese versículo 25, a quien Dios puso por propiciación, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál jactancia? Yo no me puedo jactanciar de nada. De nada. Es que respétenme porque yo soy aquí el pastor. No, yo no me puedo gloriar por lo que soy o por lo que tengo, por lo que Dios me ha dado. Al contrario, tengo que ser muy humilde porque Él, hermano, Él pagó por mis pecados. Él lo hizo todo por mí. Antes me dio su gracia para servirle. Amén, hermanos. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, que todo lo que la ley condenaba, a nosotros ya no nos condena. Por Cristo, porque Cristo pagó todos los errores de la ley, Él las llevó en Él y por ella nosotros hemos sido justificados. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Él, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí están tres cosas importantes: justificación, santificación y redención. En el Antiguo Testamento la justicia fue solamente imputada. Simplemente los pecados eran cubiertos. En el Nuevo Testamento la justicia es imputada e impartida. Es decir, en la ley la justificación es imputada y en el Evangelio la justificación es impartida por el Espíritu Santo. Así que nosotros mantenemos esa justificación cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, le estamos dando oportunidad al pecado para que vuelva a enseñorearse de nosotros. Ahora, ¿cómo somos justificados? No por obras, número 1. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Nadie se puede justificar por sus obras delante de Dios. Es que yo he hecho esto. Es que yo no he hecho esto. Es que fui tan bueno que le ayudé tanto a los pobres. Mire, todo lo que yo hice por la gente, eso no te justifica. Hay gente que dice, no, pero oiga, verdad, esa señora es tan buena gente. Siempre ha sido una buena mujer. Pero el día que no se entrega a Jesucristo, es igual que el mayor pecador que haya. Para Dios es lo mismo. Porque nadie se puede justificar delante de Dios. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos entrar por Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Claro. No por obras. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, por fe, sin las obras de la ley. Por fe. Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso el Señor lo hizo así. Para que nadie se gloríe. No. Los que más se glorían son los ignorantes. ¿Verdad? Hay gente que dice, lo tienen en el ataúd y comienzan a pensar, no, ese hombre se fue para el cielo. Ese hombre era bueno. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que había uno más bueno que el capitán Cornelio? Ese era un hombre bueno. ¿Sí o no era bueno? La Biblia dice que él era bueno. Pero eso de bueno no le era suficiente, le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? El Evangelio. Le faltaba creer a Jesucristo, le faltaba bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. En primer paso, luego de la justificación, proceden las obras. Las buenas obras seguirán
pero no vienen antes de la justificación. Por tanto, el hombre que obra no es justificado, pero el hombre justificado es el hombre que obra. Claro, él después de la justificación haga las obras que quiera hacer, pero todo para honra y gloria del Señor. Estamos hablando cómo somos justificados por fe. Número 2, por fe. Romanos 5:1, aprendas ese versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe. La fe es muy importante. Uno de los temas que estoy preparando para la próxima enseñanza, un domingo, es ese, la fe. Traer todo el paquete de lo que significa, de lo que es y lo que representa para un creyente maduro, la fe. La fe no es solamente es creerle a Dios y tener y ver los milagros que Dios puede hacer. No, es otra cosa mucho más profunda. Pero aquí dice, ¿qué pues diremos? Halló Abraham, Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué fue lo que halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿de qué? Tiene de qué gloriarse, claro, pero no para con Dios, y él nunca lo haría. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios. ¿Qué es entonces esto? Esto es creerle a Dios. Todo lo que la Biblia dice, no lo contradiga, hermano. Nunca lo haga. Hermano, usted está discutiendo con Dios. No es que allí en aquella religión es así, es que aquella secta es así, es que allí me dijeron, es que mi abuelito me enseñó así. Allá su abuelito, ¿y dónde estará su abuelito? Pero lo que dice la palabra es lo que dice Dios. No discutas. Haga lo que la Biblia dice. Cada vez que un versículo de la Biblia ahí usted sigue, hermano, y como que Dios le habló, hágalo. Algunos dicen, no, yo no voy al culto el martes porque es que el hermano que va a predicar a mí no me gusta como predica. Ahí se está justificando. ¿Se dan cuenta? Se está justificando. Y el Señor dijo, mal, pecaste. No importa quién esté ahí, escucha la palabra. El que tiene cuidado, el que está aquí, es el Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Claro, le creyó. Le cree a Dios. Ahora, acuérdense, hermanos, que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. Crédulo es el que le cree a todo. Le cree a Dios, le cree al brujo, a la iglesia católica, a los testigos, a todo le cree a todos. Todos. Y hay gente que dice, no importa qué lugar vayas, todos hablan de Dios. ¿Cómo que no importa? Yo cantaba ese coro y una vez me regañaron. No importa la iglesia que vayas, si en tu corazón a Jesús. No, yo cantaba, no se importa. Porque es que hay lugares donde no están enseñando la verdad. Donde ha hecho de la palabra de Dios cosas, mentira y engaño y falsas doctrinas. Dígame amén o no. Claro que sí, hermanos. Yo no me puedo meter en cualquier parte. No, allá donde me prediquen la palabra. Allá donde me digan lo que está aquí en la palabra del Señor. Entonces dice aquí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, no por ellos, sino por la misericordia de Dios, cuyos pecados son cubiertos. Él habla de cubiertos porque están en otra dispensación, allá, pero aquí hay otra cosa. Aquí la sangre del Cordero quita, no cubre, quita el pecado de todos. Bienaventurado aquel al que el Señor no inculpa de pecado. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es en Jesucristo. Hermanos, aquí es muy importante entonces entender que lo que el hombre, el que oye el evangelio, lo cree y lo obedece, ese es bienaventurado. Bueno, vamos a hablar por último de la evidencia de la justificación. Las obras deben seguir nuestra fe como evidencia de nuestra fe.
Si hay fe, es necesario obedecer con todo el corazón el evangelio pleno. Si yo escucho la palabra, a mí me llega convicción de pecado. Soy un pecador, estoy mal, grave. Si sigo así, me voy para el infierno y no me va a ir bien durante el tiempo que quede aquí con vida. Si endurezco mi corazón, si no le creo a Dios, entonces voy a arruinar mi alma, ¿verdad? Pero si le creo a Dios, si tengo fe, me arrepiento. Me bautizo en aguas en el nombre de Jesucristo. Me lleno del Espíritu Santo y tengo una vida santa delante de Dios. Es imposible que el hombre crea en Dios para salvación y que se rebele a la vez contra alguna de estas cosas. Hay quienes sí se rebelan. No, yo no me bautizo. A mí todavía Dios no me ha tocado. A mí todavía Dios no me ha llamado. Hay gente que lo dice así, pero es por ignorancia. Mire que lo más duro que el Señor dice en la Biblia a alguien es, dice el necio en su corazón. Necio apenas. Nosotros quisiéramos decir una palabra más grande, no. El Señor dice necio. Por eso la iglesia primitiva recibió toda la salvación. La experiencia de la iglesia primitiva es una experiencia para salvación del pleno evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, todos aquellos que escucharon el discurso se arrepintieron y todos fueron bautizados y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Fueron como 3,000. A los pocos días, lo mismo otra vez. ¿Qué pasó? Otra vez predicó Pedro, se convirtieron 5,000, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. En Samaria, Hechos 8, creyeron el Evangelio, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, ¿qué pasó en la casa de Cornelio? Lo mismo. Ellos escucharon el Evangelio, Pedro predicó en aquella casa y estaba la casa llena de puros gentiles, escucharon el Evangelio, lo creyeron y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Saulo de Tarso en Hechos 9 recibió la vista, fue bautizado, invocó el nombre del Señor y también recibió el Espíritu Santo. Lidia, capítulo Hechos 16, abrió su corazón a la palabra del Señor, su corazón fue abierto y dice la Biblia que ella fue bautizada también. Es decir, esa obra le contó por justicia. Fue justificada delante de Dios porque le creyó a Dios. En Éfeso, no, el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? El que se iba a matar. Bueno, ahí en Hechos 16, creyó en el Señor Jesucristo, apenas lo dijo Pablo. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo creyó tanto que se llevó a esos predicadores para la casa y toda su casa creyó en el Señor Jesús, se bautizaron. ¿Amén o no? Claro. En Hechos 19, aquellos 12 discípulos que encontró Pablo allá, ahí estaban, es que se habían arrepentido, les faltaba todavía arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Ellos creyeron a la palabra, se bautizaron, Pablo les puso las manos encima y ¿qué va? Recibieron el Espíritu Santo. Eso es fe, eso es ser justificado. Ahora, ¿cuándo es salvo un hombre? ¿Cuándo cree? Cuando se arrepiente sí, se arrepiente, pero no se bautiza. No, pero se bautiza, pero no se llena el Espíritu Santo. Pero se llena el Espíritu Santo, pero no vive una vida santa delante de Dios. Y luego comienza a justificarse y a buscar excusas aquí y a buscar excusas allá. No, hermanos, así no fue. Podemos poner como ejemplo a Israel. ¿Cuándo fueron salvos ellos? Cuando se le aplicaron la sangre a las puertas allá de sus casas. O cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Cuándo fueron salvos ellos? ¿Cuándo? Cuando pasaron a la tierra prometida y no llegaron a la tierra prometida. Solo 2 fueron salvos entonces. Porque la salvación era llevarlos a la tierra prometida. Solo 2 llegaron. Los demás no le creyeron a Dios. Porque no hicieron lo que Dios quería que hicieran. El significado de la verdadera salvación, su profundidad, su extensión y su alcance, lo fijamos a través de la experiencia que tenemos en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que obedecer porque nuestra salvación está en cualquier momento puesto en juego. Solamente seremos salvos cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes y nos lleve para allá.
¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Por eso, aquí, hermanos, lo único que nos queda, y para terminar, es que venir al Señor Jesús y que examina mi corazón, Señor. Mira mi vida. ¿Qué cuentas tengo pendientes contigo? ¿Verdad? Y no esperemos que otra persona venga al altar porque estoy esperando que el hermano tal pase, porque yo veo que ese hermano está muy mal. No, es cosa nuestra, personal, tuya, mía. El asunto con Dios soy yo y usted con Dios. Cada uno sabe lo que le debe a Dios. Hermano, y que esta noche ninguno pueda dormir sin arrepentirse. Ajá, que nos vamos a arrepentir. Y que mañana me estén llamando no a las 7 de la mañana, llámeme a las 10 después de que yo haya orado, para que me diga, pastor, bautíceme lo más pronto posible. Porque ahí voy a demostrarme usted que usted tiene fe de lo que usted está escuchando esta mañana, para que sea justificado delante de Dios. Ay, pastor, necesito que me llene el Espíritu. Yo no lo puedo llenar del Espíritu Santo, es el Señor que lo llena. A usted buscándolo a Él incesantemente, buscándolo a Él ahí, hermano, en la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta noche y dele gracias a Dios por esa justificación que usted y yo tenemos. Si alguien en esta noche quiere arrepentirse, aquí está este altar. Si alguien en los últimos 24 horas le ha faltado al Señor, yo creo que usted debe llegar a este altar, hermano. Si usted ahora se quiere justificar usted, allá usted. Dios sabe lo que cada uno le debe a Dios. Pero yo esta noche, hermano, estoy aquí en este altar para decirle al Señor, perdona mis pecados, ayúdame, Señor. Padre, perdóname, Señor, en esta hora, Señor Jesucristo, yo quiero de ti, Padre, la paz. Yo quiero, Señor Jesús, que en esta noche mi vida esté puesta aquí en tu presencia, Padre, porque sé que soy justificado por la fe, porque sé, Señor, que tú me has dado esta gran gracia para que yo venga ante tu trono